Bueno, nuevamente les doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches a todos los alumnos que ya están conectados el día de hoy, 10 de febrero del 2025. Vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona programada para esta semana, donde vamos a dar comienzo con la unidad 2, donde vamos a hablar de la empresa y su internacionalización. Antes que nada, por ahí ofrecerles una disculpa. Digo, desafortunadamente me ha tocado un inicio de año un poquito atípico en cuestión laboral, por lo que no he podido llevar a cabo pues prácticamente las sesiones en tiempo y forma. La semana pasada por ahí tuve un viaje fuera de la ciudad que obviamente me dejó, no me permitió eh, de alguna u otra manera dar en tiempo y forma la clase, pero bueno, esperemos a partir de esta se normalice y poder cumplir con nuestro programa. Como saben, vamos a hacer un poquito de preámbulo de lo que vimos en la única clase que hemos tenido, donde hablábamos de la globalización y cómo esa globalización en las empresas o en el ámbito económico, más bien dicho, hace que haya un flujo o intercambio de bienes, servicios, y nos enfocamos también, hay un tema muy puntual que es el trabajo y el capital. Obviamente por ahí hicimos pues una semblanza, una recopilación de lo que nos mencionaba ahí nuestra literatura de cuáles han sido las principales olas de la globalización económica a lo largo del tiempo. Y obviamente hoy vamos a enfocarnos un poquito a cómo esa globalización ha hecho que las empresas busquen internacionalizarse, que busquen otras fuentes de negocio a través de conceptos muy puntuales como lo que viene siendo la inversión extranjera directa, y vamos a mencionar lo que es una empresa multinacional. Voy a apoyarme por ahí con una diapositiva, por favor, si alguien me puede confirmar si la ven, se los agradecería bastante. Un segundito, por favor. Sí, no se me vayan, permítanme. Sí, bueno. Sí, buenas noches. ¿Qué onda? Ok. Perfecto. No. Mañana empezamos a mandar todo. Ok. Está bien, sin problema. Yo me encargo de eso. Órale. Bye. Una disculpa, nuevamente una disculpa. Sí, les estaba comentando, entonces vamos a iniciar. Sí se ve bien la presentación. Obviamente esta presentación es en base a la literatura que nos está por ahí proponiendo la universidad. Sí, sí me puede confirmar alguien, son tan amables. Sí se ve, maestro. Ok, bueno, antes de iniciar quiero ser muy puntual en algo. Les ofrezco una disculpa porque les cambié la clase el lunes pasado para el sábado, y el sábado, si mal no recuerdo, nada más estaba conectada una alumna que era Paloma. Decidimos posponer la clase, o más bien dicho, correrla para iniciar esta semana. No con esto quiere decir que el próximo sábado vamos a tener otra sesión para recuperar la de la semana pasada, y hagan de cuenta que esta clase es la sesión que debimos de haber tenido el lunes pasado. Los alumnos que se puedan conectar el próximo sábado se los agradecería bastante. Tentativamente sería a las 10 de la mañana. Y obviamente, si no se pueden conectar, bueno, la clase como quiera va a quedar grabada para recuperar la clase de la semana pasada, ¿ok? Se los agradezco bastante. Dígame. Sí, disculpe que la interrumpa, No, pero no se ese preocupe. sábado estuvimos varias personas esperando que nos aceptara la entrada. Estuvimos ahí esperando y no. De repente vimos que ya se había ido por lo mismo de que nada más estaba una sola persona, pero habíamos varios esperando que nos aceptara. No, les ofrezco una disculpa. No, al momento que se tomó la decisión, creo que nomás estaba una persona. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahorita yo por ahí les voy a mandar un mensaje masivo para el próximo sábado y que nos podamos conectar todos y obviamente recuperar esa semana, que reitero, y soy bien puntual, no es un tema de ustedes, es un tema de un servidor. Inclusive yo lo platiqué con la universidad. De hecho, nosotros como tutores no podemos cambiar tanto las clases. Yo sí como quiera hice el aviso por temas de, pues, de ética, ¿verdad? Porque realmente
Se supone que al principio del curso nos dan ahí un archivo para que nosotros pongamos nuestros horarios y la verdad sí ofrecí una disculpa tanto internamente como ustedes, pero esperemos ya no se presente ese tipo de cosas, ¿ok? Sale, vamos a iniciar con la presentación. El día de hoy vamos a apoyarnos con esta diapositiva. Ya mencionábamos al principio de la clase y mencionábamos en la clase que tuvimos al principio del curso cómo ha ido evolucionando la economía o los intercambios de productos, bienes y servicios o todo el contexto económico a nivel, ahora sí que histórico, con las diferentes olas de globalización que ha tenido la economía. Mencionábamos por ahí algunos, la primera ola, la segunda ola, la depresión de los años 30, etcétera, etcétera, y mencionábamos que todo esto es un producto eminentemente social, pero obviamente un producto eminentemente económico. Conforme las empresas han ido creciendo y se han ido desarrollando, pues obviamente la globalización y sobre todo el intercambio de información hace que las empresas obviamente tengan ahora sí que elementos para tomar decisiones más en tiempo real, y obviamente esto ha generado un mundo más globalizado. También las empresas como tal han ido sufriendo cambios independientemente de los factores económicos que hacen que sean más competitivas. Las empresas como tal, existen muchas empresas que de alguna u otra manera se han internacionalizado a través de los años y han ganado un prestigio con sus operaciones, con sus marcas, con las características de los bienes, productos o servicios que ellos ofrecen, y que obviamente eso las caracteriza y la distingue de las demás empresas. Tenemos ejemplos muy claros como el ejemplo de las bebidas azucaradas denominadas Coca-Cola y Pepsi-Cola, que son empresas mundiales que obviamente representan una gran parte o prácticamente abarcan un gran nicho de los consumidores de este tipo de productos. Hay otras empresas multinacionales, ahorita lo vamos a mencionar, y aunque la literatura sea ya un poquito antigua, pues obviamente lo vamos a tener como marco de referencia por todas aquellas empresas internacionales o multinacionales que se han ido gestando a lo largo del tiempo, y que obviamente también eso hace que haya un intercambio de bienes y servicios por todos los tipos de inversión directa que tienen las empresas en los diferentes países, ¿ok? Ahora sí vamos a iniciar de manera así muy puntual. El tema del día de hoy es la empresa y su internacionalización. Reitero, no vamos a ver toda la literatura el día de hoy. La siguiente parte la vamos a ver el sábado y la siguiente lunes, donde vamos a ir desglosando cada uno de los conceptos que nos marca esta literatura de la unidad 2. El objetivo es conocer lo que es una empresa multinacional, cuáles son sus características, cómo llevan a cabo su inversión, si es a través de una inversión directa o vertical, horizontal o con conglomerados, y que obviamente nosotros entendamos que todo internacionalización tiene que ver por el tema de la globalización, ¿ok? Ese es el objetivo principal de esta unidad y de este tema. ¿Qué tenemos como introducción? Lo que mencionábamos al principio de la clase, que se ha puesto o habíamos puesto en la clase pasada mucho hincapié en el intercambio, los flujos internacionales que existen de productos, bienes y servicios, pero que también algunos de los cambios más dramáticos en la economía mundial con el paso de los años se ha dado debido a los flujos internacionales de los factores de la producción. Ahorita vamos a mencionar algunos de ellos, incluido el trabajo y el capital, y creo que la clase pasada lo mencionábamos también. Ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en el tema del trabajo y el capital. No solo recapitulando lo que vimos en la clase pasada, no solo por temas de productos, bienes y servicios se puede llevar a cabo intercambios económicos. Mencionábamos el ejemplo del trabajo y del capital. Si yo como inversionista estoy viendo que hay una oportunidad de negocio en un país donde estoy libre de aranceles, tengo ciertas exenciones fiscales, pues obviamente yo voy a hacer un análisis de ese país para llevar a cabo una inversión que se le llama comúnmente inversión extranjera directa, porque viene de fuera para el país que recibe esa inversión, y que obviamente tiene infinidad de beneficios tales como la derrama económica, la generación de empleos directos e indirectos. Aquí lo tenemos, un caso muy sonado de lo que viene siendo la planta de la Kia, que obviamente vino a apoyar un poquito la economía local, y obviamente entendemos que Nuevo León es es un estado netamente industrial, y toda esa generación, o más bien dicho, de la implantación o la implementación de esa planta en pesquería,
hizo que se generaran muchos empleos de manera directa y de manera indirecta. Obviamente, pues, los empleos directos son los que están directamente con la planta o que son contratados directamente por ellos, y los indirectos todos aquellos socios comerciales como los clientes y los proveedores que de una u otra manera le prestan un bien o un servicio y que de manera indirecta están generando empleos para ese socio comercial denominado proveedor. También existe otro intercambio muy puntual que viene siendo el capital. Ese es el punto. Pero también el trabajo. Recordemos que nosotros como personas que estamos estudiando, profesionistas que vamos a llegar a ser, también existe por ahí la necesidad de buscar mejores fuentes de empleo, y obviamente hace que nos especialicemos un poco más, y obviamente todo eso hace que también vayamos en busca de otro tipo de oportunidades en algún otro lugar que sea nuestro lugar de origen, ¿ok? Que en el siglo XIX, perdón, el capital y el trabajo europeo junto con el trabajo de África y de Asia fluyeron a Estados Unidos y fomentaron su desarrollo económico. Esto es muy importante y siempre lo mencionamos, inclusive lo vemos, ahorita estamos pasando por una situación muy puntual, ahora con el cambio de poder del presidente que está en Estados Unidos, que es Donald Trump. Pues obviamente hemos escuchado todos por ahí el tema de los famosos aranceles, que son los impuestos que se cobran cuando vamos a ingresar un producto o un bien o un servicio, sobre todo un producto y un bien de determinado segmento de la economía a un país. ¿Qué es lo que está originando todo esto? Pues que obviamente mucha de la inversión que pudieran hacer, y ahorita vamos a ver algún ejemplo, los países pues obviamente van a desincentivar esa inversión, ¿ok? Y también es importante entender que gracias a este flujo o a este traslado de capital y de trabajo que hubo en el siglo XIX, pues obviamente fue el detonante para que la economía estadounidense en este caso haya tenido un incremento muy grande en su economía como tal. Hay que entender que Estados Unidos como tal es un país de migrantes, y obviamente gran parte, no nada más de la migración desde el punto de vista humano, sino también la migración, como lo menciona aquí la literatura, tanto de capital como de trabajo, ha hecho que se desarrolle económicamente ese país y que sea lo que actualmente es, independientemente de la forma en la que de alguna u otra manera sus dirigentes llevan a cabo la dirección del mismo, ¿ok? También nos dice que en la década de los 60 Estados Unidos envió grandes cantidades de capital de inversión a Canadá y Europa Occidental. En las décadas de los 80 y los 90 la inversión fluyó de Japón a Estados Unidos, y en la actualidad los trabajadores del sur de Europa encuentran un empleo en las fábricas del norte de Europa, en tanto que los trabajadores mexicanos emigran a Estados Unidos. Es un poquito de lo que estábamos comentando. Ahorita también lo vemos a tono de broma, pero me tocó verlo la semana pasada y parece que no, pero el hecho de que haya habido tanta deportación de inmigrantes que independientemente que sean de la nacionalidad que sea, están haciendo que la economía, si no ponen un poquito de atención a esa parte, se les pueda colapsar. A lo mejor lo vemos en tiendas muy comunes como Walmart o tiendas que son de un cierto tipo de ingreso, pero que de alguna u otra manera generan empleos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo largo del tiempo Estados Unidos ha mandado capital a Canadá, a Europa Occidental, la inversión también fluyó, vino de Japón a Estados Unidos, y pues muchos trabajadores también dentro del mismo continente europeo se trasladan, y lo tenemos en el caso específico de aquí de nosotros, que nuestro principal socio comercial, no sé si decirlo de manera afortunada o desafortunada, pues son los Estados Unidos. Entonces muchos de ese trabajo, de esa mano de obra, fluye de México hacia Estados Unidos, y obviamente hace de manera directa que la economía de Estados Unidos se fortalezca. Voy a hacer un comentario que a lo mejor no sé si les ha tocado ver una película que se llama Un día sin mexicanos, a eso se refiere, parece que no, mucho del trabajo de los migrantes que se van de aquí a Estados Unidos, de alguna u otra manera es una mano de obra barata y es un trabajo que el americano como tal no quiere hacer. Entonces, todo eso también es un flujo de capital, obviamente cuando se hace esa inversión, y también de trabajo en el caso de los migrantes, ¿ok? Eh, Dice que las fuerzas económicas detrás de los movimientos internacionales de los factores de la producción son prácticamente idénticas
a las que se encuentran bajo los flujos internacionales de productos y servicios. Los factores de producción se mueven cuando se les permite de naciones donde son abundantes o que son de baja productividad hacia naciones donde son escasas de alta productividad. Los factores de producción fluyen en respuesta a diferencias en los rendimientos como salarios y rendimientos de capital, siempre y cuando sean lo suficiente grandes como para exceder por mucho el costo de trasladarse de un país a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que busquemos una oportunidad de negocio, independientemente de la parte económica, siempre vamos a buscar que lo que vayamos a obtener, o sea, los rendimientos que vayamos a tener de ese capital o el traslado del trabajo que vamos a tener sea lo suficientemente bueno como para que absorba los costos de trasladarnos de un país a otro. Obviamente existen muchas peculiaridades y obviamente depende mucho de la industria que se esté trasladando, pero a final de cuentas son independientemente de que sean bienes y servicios, es muy similar el traslado de capital y de lo que viene siendo de la mano de obra o del trabajo. Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es una empresa EMN o empresa multinacional. Nosotros sabemos como tal lo que es una empresa y aunque no hay un acuerdo universal de la definición exacta de lo que significa o lo que pudiéramos definir como una empresa multinacional, pero vamos a mencionar algunas características principales que tienen este tipo de empresas que ya mencionamos, que son, cuando hablamos de multinacionales, estamos hablando de una empresa global, una empresa que tiene diferentes posicionamientos en varios países del mundo, si no es que decir que en todos, como el caso muy puntual que tenemos de la comida rápida, que es McDonald's. McDonald's es, fíjense la ironía de McDonald's, el negocio de McDonald's realmente no está en las hamburguesas. Contrario a lo que pudiéramos pensar, el negocio de McDonald's está en las inversiones inmobiliarias. Todos los negocios de McDonald's que ustedes ven, todos sin excepción, ellos son dueños de lo que viene siendo el terreno donde están operando, salvo cosas muy puntuales. Ellos encontraron un nicho de negocio relacionado o diversificado dentro de su giro principal, que era la elaboración de comida rápida o de hamburguesas, pero actualmente como tal es el giro inmobiliario por la adquisición de dichos inmuebles donde operan como tal los restaurantes a nivel mundial, ¿ok? ¿Qué características tienen estas o qué características identificables o comunes tienen estas empresas multinacionales? Hablando específicamente del tema de la internacionalización de las empresas. Una empresa, reitero, para ya ver las características como tal, ha ido desarrollando su marca, su prestigio, su posicionamiento a través del tiempo. Obviamente para llegar a tener una marca, una patente, como un activo intangible, como le quieran decir, se tiene que llevar a cabo un proceso de maduración del producto, bien o servicio que se esté otorgando y no se hace de la noche a la mañana. Las grandes marcas en la actualidad o las empresas internacionales se han ido posicionando de alguna u otra manera, reitero, por una línea de tiempo muy marcada y generalmente les cuesta mucho al principio, pero cuando ya tienen bien identificado su segmento, empiezan a desarrollar procesos, procedimientos y son empresas tan rígidas en su operación que prácticamente cada que abran un nuevo negocio, prácticamente está garantizado el éxito por las características de cómo fueron creadas al principio y cómo se fueron desarrollando con el paso del tiempo. ¿Qué características tienen estas empresas? Que operan en muchos países y con frecuencia realizan actividades de investigación y desarrollo, además de las operaciones de manufactura, minería, extracción y negocio de servicios. Aquí es bien importante también decir que cuando vamos a abrir no sé, no es lo mismo, ¿cómo les podría decir? Independientemente del giro, cada que se hace una inversión extranjera directa de una empresa multinacional en un país, lo primero que se hace es investigar, independientemente, reitero, del giro que se trate, cuál es el mercado al que van a atacar, las características del mercado de la economía en la que se van a enfrentar. Obviamente, si hablamos de un tema de alimentos, pues es muy fácil que a todos nos guste en el mundo la Coca-Cola, por poner un ejemplo, nos gustan las hamburguesas, pero si ya hablamos de un segmento un poquito más marcado como la minería, como lo que viene siendo la extracción de ciertos metales preciosos, la manufactura, tenemos que investigar y desarrollar de manera correcta cuál va a ser nuestro proceso
para llevar a cabo ese procedimiento, ese bien que vamos a fabricar en el país a donde vamos a ir. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa que se dedica a la fabricación o la extracción de diamantes, pues yo creo que si vamos a ir a África, lo primero que tenemos que hacer es investigar en el subsuelo qué tipo de diamantes hay, si son rosas, qué tanto ha sido explotado el suelo para saber si podemos encontrar o no. De acuerdo a esos análisis o a esas investigaciones, desarrollar un plan de trabajo o desarrollar o comprar la maquinaria adecuada para llevar a cabo la extracción de los diamantes. Entonces, estas empresas operan en muchos países, reitero, dependiendo del giro que se trate, y generalmente realizan esas actividades tanto de investigación y desarrollo, que es un hecho que eso es lo que les va a llevar a gran parte de su éxito. Es como, ahora sí que la base de la operación que va a tener la empresa en el país en el que vaya a estar operando, ¿ok? Las empresas multinacionales o MN rebasan las fronteras nacionales y con frecuencia son dirigidas desde un centro corporativo de planeación que se encuentra distante del país anfitrión. Aquí, obviamente, reitero, cada empresa tiene su política, cada multinacional, aclarando, tiene su política de cómo llevar a cabo su operación, pero también cómo va a llevar a cabo su administración. Cuando nosotros hablamos de un corporativo, un holding, generalmente nos referimos a, ahora sí que el cerebro, tanto financiero, administrativo y como su nombre lo dice, operativo, de cómo vamos a llevar a cabo la misión, visión y valores de una empresa. La misión, visión y valores de una empresa generalmente es un marco de planeación estratégica que tienen empresas muy grandes o multinacionales que les sirve de base para ver la misión, qué quiere decir, para qué estamos, la visión donde nos queremos posicionar y los valores pues nos dicen cómo vamos a actuar para llevar a cabo tanto nuestra misión y nuestra visión. Entonces, ¿qué nos dice? Que rebasan las fronteras, que no necesariamente puede ser en el país de anfitrión, donde pueden llevar a cabo su control operativo, su control financiero, su control administrativo, etcétera. Que también puede ser en el país anfitrión. Si nosotros estamos ubicados en Europa y vamos a invertir en Brasil, pues ya vamos a ver si nuestro corporativo, nuestra administración va a estar en Estados Unidos o lo podemos dirigir desde Europa. Reitero, aquí dependiendo de las políticas que tenga cada una de estas empresas multinacionales. Tanto la propiedad de las acciones como la administración son de carácter multinacional. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que muchas de las empresas públicas cotizan en algo que se le llama la bolsa. Y obviamente, si yo voy a invertir en un país, o más bien dicho, si me voy a ir a invertir a varios países o a un país, pues obviamente yo puedo tener acciones, o sea, alguien puede invertir en esa empresa y no necesariamente del país anfitrión. Si yo, por ejemplo, me están ofertando en la bolsa para, no sé, comprar acciones en la Coca-Cola y yo soy inversionista, pues obviamente me puedo llevar esas, o puedo adquirir esas acciones, o por qué no, puedo buscar inversores directamente en el país donde vamos a operar. Aquí reitero, tiene mucho que ver cuáles son las características y las políticas de inversión que se tiene para cada una de esas empresas. Aquí tenemos un ejemplo muy claro en Monterrey con el tema de la cervecería, que por años fue una, ¿cómo se llama? Estuvo en propiedad desde el punto de vista acciones de un capital regiomontano y de repente la vendieron a Heineken y el 51% es de operación holandesa, que es la marca dueña de lo que viene siendo lo que era la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y que obviamente pues esas acciones también, hay acciones multinacionales porque tenemos capital extranjero y tenemos todavía capital nacional, ¿ok? Son algunas de las características. Una empresa multinacional tiene alta razón de ventas al extranjero en relación con sus ventas totales, con frecuencia un 25% o más. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba del 25% de las ventas totales están en el extranjero. Si nosotros estamos en China y es una empresa multinacional, si vendemos 100 mil millones de dólares al año, más del 25 mil millones de dólares al año, más
está en esas ventas al extranjero. ¿Por qué? Por la misma globalización, por los diferentes multinacionales donde opera, pues prácticamente todos sus ingresos provienen de esos países, independientemente de lo que se pudiera gestar en lo que viene siendo el país de origen de la empresa multinacional donde se creó originalmente. Sin importar la falta de acuerdo en lo que constituye una empresa multinacional, no hay duda que el fenómeno de las multinacionales es enorme. Ya mencionamos algunos ejemplos muy marcados de empresas multinacionales: Coca-Cola, Pepsi-Cola, McDonald's, infinidad, hay muchísimas. Santander, los bancos que ofrecen servicios financieros, BBVA, o sea, que tienen mucha presencia en diferentes países y que obviamente es un fenómeno que también genera de alguna u otra manera muchísimos empleos dentro del país donde está operando. Aquí nos está poniendo una tabla de las corporaciones más grandes del mundo en el 2007, pero digo, independientemente de la tabla, tenemos Walmart, tenemos General Motors, donde quiera vamos a ver un carro GM o GM, como le quieran decir, una Toyota. Sobre todo en los últimos años, la industria automotriz es un caso muy especial. Lo estamos viviendo aquí en México actualmente. Y vuelvo al tema de los aranceles. Muchos de los autos que se generan en el país, si se fijan, ya hay muchos autos chinos de marcas como la MG, como la Chery, como la Omoda, que obviamente son empresas multinacionales porque independientemente que sean de un capital o de una inversión china, pues obviamente están trayendo una inversión extranjera directa al país que obviamente está generando empleos. Entonces, cada vez más las grandes empresas están invirtiendo en varios países por diferentes factores que ya mencionamos en la clase pasada y que vamos a mencionar ahorita, como la mano de obra, como las exenciones fiscales, como inclusive hasta condiciones climáticas, reitero, dependiendo de lo que se trate. Entonces, hay muchas empresas que son multinacionales. Tenemos el caso de General Electric, Chevron, etcétera, ¿no? Entonces, es nada más por poner algunos ejemplos. Las empresas multinacionales diversifican sus operaciones de manera vertical, horizontal y de conglomerado dentro del país anfitrión y el país de origen. El país de origen hacia dónde viene y el país anfitrión a dónde nos vamos a posicionar. ¿Cuál es la integración vertical? Ocurre cuando la empresa multinacional decide establecer subsidiarias en el extranjero para fabricar productos intermedios o aportaciones que van hacia la fabricación del producto terminado. Si yo, por ejemplo, estoy en Tailandia, y obviamente me voy a establecer en Japón, pues obviamente allá voy a poner mis subsidiarias porque lo que nosotros vamos a fabricar pues le va a servir a ese segmento para un producto, para fabricar un producto terminado. Volviendo al tema de lo que vienen siendo los vehículos, si en Japón se dedican a hacer vehículos Nissan y yo me dedico a hacer, no sé, asientos para los vehículos, o por poner un ejemplo, pues me voy a ir allá porque esa fabricación de esos productos le va a servir al producto terminado. Para industrias como la refinación de petróleo y el acero, dicha integración hacia atrás incluye la extracción y procesamiento de materia prima. Es ahí nada más un ejemplo. Permítanme tantito. Diversifican sus operaciones. Bueno, la mayoría de los fabricantes tienden a extender sus operaciones hacia atrás, solo hasta la producción de partes de componentes. Las más importantes empresas petroleras internacionales representan un clásico ejemplo de integración vertical hacia atrás con una base mundial. Las subsidiarias de producción de petróleo se localizan en áreas como el Medio Oriente, recordando que el Medio Oriente por naturaleza es un país productor de petróleo, donde inclusive existen yacimientos muy grandes de petróleo. Por eso es que los árabes y todo ese segmento del mundo tiene demasiados recursos por su recurso natural. Donde en el Medio Oriente se encuentran las operaciones de refinación y la comercialización ocurre en las naciones industrializadas de Occidente. A lo mejor ustedes son muy jóvenes para haberlo vivido, y a un servidor que ya tiene 46 años, nos tocó vivir allá por la época de los 90, si mal no recuerdo, la famosa guerra del desierto, donde
Por ahí le estaban haciendo la guerra a Estados Unidos a Medio Oriente por X y Z. Y realmente no era otra cosa más que conflictos de intereses por el famoso petróleo, ¿va? Por la cantidad del recurso natural renovable que tienen esos países. Las empresas multinacionales también practican una integración hacia adelante en dirección al mercado del consumidor final. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles establecen subsidiarias en el extranjero para comercializar productos terminados de la empresa matriz. Nomás que ahora es hacia adelante. Y en la práctica, la mayoría de las inversiones extranjeras verticales es hacia atrás. ¿Cuál es una integración horizontal? Ocurre cuando las empresas matrices que producen un artículo de consumo en el país de origen establece una subsidiaria para fabricar el mismo tipo de producto en el país anfitrión. Estas subsidiarias son unidades independientes en cuanto a capacidad de producción y se establecen para fabricar y comercializar el producto de la empresa matriz en los mercados extranjeros. Ahí no tiene mucha ciencia. Lo que fabrico yo aquí lo fabrico en el país origen y en el país anfitrión. Por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi se embotellan no solo en Estados Unidos, sino también a lo largo de gran parte del mundo. Las empresas multinacionales ubican instalaciones de producción en el extranjero para evitar las altas barreras arancelarias foráneas. Es como ahorita, si, no sé, volviendo al tema de Estados Unidos, si ahorita se lleva a cabo lo del 25%, que en el caso de México ya nos dieron en teoría un mes de prórroga de acuerdo a ciertos puntos que acordaron ahí tanto la presidenta de México como Donald Trump. ¿Qué es lo que harían en un momento dado estas empresas internacionales o multinacionales que están en México? Pues si ven que ahora sí va a ser mucho la carga del arancel, pues simplemente me voy a llevar mis instalaciones de producción a Estados Unidos, que si lo vemos desde un enfoque práctico es lo que quiere el presidente. Digo, si no te vas, si te vas a, perdón, si no me estás pagando impuestos o aranceles por la internación al país de ciertos productos y servicios, pues entonces tráete las líneas de producción aquí para que se generen los empleos en el país, ¿ok? Y con esto, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que sus productos tendrían, si no lo hacemos de esa manera, tendrían una desventaja competitiva. También a las empresas matrices les gusta ubicarse cerca de sus clientes debido a que las diferencias de preferencias nacionales pueden requerir diseños especiales para sus productos. Aquí también digo, reitero, todo tiene mucho que ver con el tema de la investigación en cuanto a estas empresas. Si yo como una empresa multinacional tengo mi matriz, pues también me voy a ubicar cerca de lo que viene siendo mis clientes para en un momento dado saber cuáles son sus preferencias y obviamente rediseñar, o si tengo un producto muy marcado, por ejemplo, si los celulares, no es que les gusta de tal color en tal país, bueno, pues ahí es donde yo voy a atacar, de acuerdo a esa investigación, cómo voy a ir a ese segmento en específico. Además de hacer inversiones horizontales y verticales, las empresas multinacionales pueden diversificarse en mercados no relacionados. Esto se le conoce como integración de conglomerado, que es la tercera forma en la que llevan a cabo estas inversiones. Y aquí nos pone el ejemplo que en la década de los 80 las compañías petroleras de Estados Unidos aumentaron sus adquisiciones no energéticas en respuesta a declinaciones anticipadas de oportunidades de inversión futura en petróleo y gas. ExxonMobil, que es una empresa muy conocida en Estados Unidos, adquirió una subsidiaria extranjera de minería de cobre en Chile y compró una empresa francesa que produce sistema de escape para gases para automóviles. ¿Qué quiere decir esto? Diversifiqué. No me quedé esperando al tema del petróleo. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí ya están viendo otro tipo de segmento para no ceder a la presión de petróleo y gas, ¿ok? A eso se refiere con el conglomerado. Para realizar las operaciones a nivel mundial, las empresas multinacionales dependen de una inversión extranjera directa y esta es lo más medular de la clase del día de hoy. Es bien importante entender que mucha de la economía, y yo se los dije en la clase pasada, si nosotros como país, caso específico de México, recordar que el gobierno como tal no genera una riqueza. El gobierno lo único que hace es administrar la riqueza que genera la inversión privada. La inversión privada me refiero a las empresas que buscan un lucro, llámese
independientemente de cómo esté constituida, si es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, si es una sociedad anónima de capital variable, si es una persona física con actividad empresarial, ellos administran nuestros impuestos, pero obviamente nos dan los lineamientos para que todas las empresas que quieran invertir en el país lo hagan a través de una inversión extranjera directa, que es lo mismo que hacen todas las empresas multinacionales. Cuando nosotros vemos que la Coca-Cola va a meter una planta en Estados Unidos, suponiendo que el país anfitrión fuera México, el país de origen pero fuera México, obviamente yo voy a hacer una inversión extranjera directa en Estados Unidos. Aquí lo tenemos en Piedras Negras cuando fue cuando Grupo Modelo también era de capital mexicano y luego fue vendido a Brand Constellation, que son las de la cerveza Stella. Hicieron una investigación, un desarrollo muy grande allá en Piedras Negras por toda el agua que existe en el subsuelo y crearon una planta en Nava Coahuila, van a hacer una en Baja California. Todo ese tipo de inversión es una inversión extranjera directa que ya mencionamos que genera muchos beneficios al país anfitrión. ¿Por qué? Porque se generan empleos directos e indirectos, hay una derrama económica por el consumo de esos productos, bienes o servicios, hay una derrama fiscal en el entendido de que dentro de la derrama económica existe el pago de impuestos por parte de esa inversión extranjera directa y que obviamente ayuda al gasto público a través de dichos impuestos, ¿ok? La inversión extranjera directa ocurre por lo general cuando en los siguientes supuestos, cuando la empresa matriz obtiene suficientes acciones comunes en una empresa extranjera para asumir un control de voto, como en el caso que les mencionaba ahorita de Heineken, ¿no? Que ellos adquirieron la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y que obviamente ya es una inversión extranjera directa por la mayoría de las acciones que compró para adquirir la posesión, recordando que el 51% de las acciones es cuando ya tienes el control total de las mismas, ¿ok? Cuando la empresa matriz adquiere, construye nuevas plantas y equipo en el extranjero. Si yo me voy a ir a poner una planta extractora de minerales, si me voy a poner una planta de bebidas azucaradas, si me voy a poner un rastro voy a llevarme ganado a otro país, por poner algún ejemplo, todo eso es una inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque me estoy llevando planta y equipo hacia el extranjero, ¿vale? La empresa matriz envía fondos al exterior para financiar una expansión de su subsidiaria extranjera, lo que mencionábamos ahorita, dependiendo de la integración que se haga. Si yo estoy aquí en Estados Unidos y tengo una subsidiaria en México, pues voy a mandar fondos para que se expanda, o tanto operativamente como en cuestión de posicionamiento en el extranjero, también ahí se dice que estamos haciendo una inversión extranjera directa. La subsidiaria extranjera de la empresa matriz reinvierte las ganancias para la expansión de la planta. Si yo ya mandé el dinero a México, pues obviamente obtuve ganancias y no las regreso a Estados Unidos, simplemente lo que hago es que vuelvo a reinvertir para que la planta, la ubicación, la instalación crezca y con eso se generen mucho más utilidades dentro del país. Aquí les voy a mostrar una tabla de lo que resume la posición de Estados Unidos en relación con la inversión extranjera directa. Como tal, pues obviamente si se fijan la literatura va muy enfocada a la economía americana, pero aquí y creo que se los dije en la clase pasada, aquí no nos aboquemos tanto a las fechas de este tipo de datos, sino captar. Si se fijan, yo les mencionaba en la clase pasada, y si no lo volvemos a mencionar, que en términos económicos hay algo que se llama balanza comercial. La balanza comercial nos dice cómo está un país en cuanto a sus importaciones y sus exportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que un país tiene una balanza comercial positiva cuando exporta más de lo que importa, en productos, bienes y servicios. No estamos hablando ahorita de flujo de capital ni de trabajo. Y tiene una balanza comercial negativa cuando importa más que lo que exporta, es decir, yo tengo que adquirir bienes, productos para hacer suficiente para mis necesidades económicas dentro de un país. Y aquí, si se fijan, aquí es donde vemos un poquito la parte de lo fuerte que es la economía de Estados Unidos en comparación con otras naciones. Obviamente sin distraernos de lo que ha sido la vorágine de la Gran China en los últimos años.
inclusive hasta por tema de población, 1 de cada 3 personas en el mundo son chinos. Entonces eso también habla del gran poderío que tiene como tal China. Si se fijan aquí en esta tabla, nada más para mencionarlo, Estados Unidos tiene 2.384.000, si lo vemos en miles de millones de dólares, de inversión directa en el extranjero. Es decir, imagínense todo el nivel de empresas multinacionales que tiene Estados Unidos para llevar a cabo una inversión extranjera directa fuera de los Estados Unidos. Pero aparte, ellos reciben inversión extranjera directa en Estados Unidos por 1.789 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de que sabemos que muchas de las empresas buscan invertir en Estados Unidos, la mayoría de las inversiones de Estados Unidos no están en Estados Unidos, están en otros países. Obviamente, y aquí tenemos el ejemplo, los que vivimos acá para el poniente de la ciudad, tenemos infinidad de parques industriales, el Parque Industrial Mitras, en Ciénega de Flores, en Apodaca. Entonces, todo ese tipo de inversión, muchas empresas son americanas. Obviamente, ¿qué es lo que buscan? Buscan una exención fiscal, hacen análisis de los impuestos que hay en cada país, buscan que la mano de obra sea barata, pero también hay que reconocer que tienen muchas prestaciones para el personal. Entonces, muchas de esas inversiones que tienen los estadounidenses en otros países les dejan una derrama económica muy grande a los países donde llevan a cabo esas inversiones. No quiere decir que las empresas que están en Estados Unidos, que son inversiones directas por parte de otros países, no la dejen en Estados Unidos, pero es más la inversión que hace Estados Unidos en otros países que la inversión que hace los países en Estados Unidos. ¿Ok? Un segundito. La apertura de mercados a la inversión extranjera directa es tan atractiva como lo es para el comercio. Ya mencionábamos ahorita que el intercambio de productos, bienes y servicios, pues como tal es un comercio, pero si nosotros abrimos los mercados o abrimos nuestras fronteras a esa inversión extranjera directa, va a ser lucrativa y va a ser atractiva desde el punto de vista económico, porque se hacen investigación y desarrollos para llevar a cabo la producción de determinado bien o servicio en ese país. Las economías más abiertas registran tasas más altas de inversión privada, lo cual es un determinante importante del crecimiento económico y la creación de empleos, que ya lo mencionamos también hace unos instantes. Y la inversión extranjera directa es activamente atraída por los países porque genera derramas tecnológicas y mejora la administración. Siempre nosotros cuando tengamos una inversión extranjera directa, dice que es atraída de manera activa. ¿Por qué? No nada más es la derrama económica, también puede ser la derrama tecnológica y la administración. ¿A qué se refiere con la administración? Se refiere a los recursos. Cuando nosotros estamos, si lo vemos como un benchmarking o una comparación referencial, como lo quieran ver, de la forma en la que opera un país determinado producto, bien o servicio y lo opera en este país, a lo mejor en este país que es el país anfitrión, las cosas no se hacen de manera correcta. Puede ser que acá tengamos mejor tecnología, me la traigo para acá al país anfitrión y obviamente va a ser que ese desarrollo tecnológico sea también en el mismo y que obviamente se vayan desarrollando para que exista ese desarrollo como tal. Y mejora la administración por la parte de la eficiencia, recordando que la eficiencia es el logro de los objetivos con el mejor o con la menor cantidad de recursos posibles. Siempre ponemos un ejemplo que está, y eso nos lo enseñaron en la clase de economía hace algunos años, es como cuando van a cazar los cazadores, valga la redundancia, que dicen, ¿sabes qué? Vamos a cazar patos. Y pues el objetivo es, no sé, que cada quien mate 5 patos y a cada quien le dan 20 balas, ¿verdad? Y a lo mejor el primer cazador, suponiendo que fueran 2 cazadores, utiliza 10 balas para matar 5 patos, es decir, que tuvo que utilizar 2 balas por cada pato en promedio porque pues no le daba o X y o Z. Y el segundo cazador utilizó solo 6 balas, ¿por qué? Porque nomás falló una y al otro 5 sí le dio directamente al pato. Los dos cumplieron su objetivo de alguna otra manera de matar a los 5 patos, pero fue más eficiente el cazador que solo utilizó 6 balas porque logró el mismo objetivo con menos recursos utilizados. A eso se refiere con mejorar la administración. ¿Ok?
Y pues bueno, eso sería todo respecto a la clase del día de hoy. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Si son tan amables, abrimos micrófonos antes de cerrar la sesión. De mi parte, ninguna, profe. Ok, muchas gracias. Como quiera, la próxima clase vamos a mencionar así ya los factores de la demanda, etcétera, etcétera. Nomás quería dar la introducción de lo que viene siendo la empresa multinacional, sus características, y lo que es la inversión extranjera directa. Reitero, el día de mañana les mando por ahí el mensaje para ponernos de acuerdo en la hora del sábado y recuperar la clase de la semana pasada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, por favor, con toda confianza? Adelante. Yo, maestro, pero es respecto a la tarea, ¿se puede? Sí, sí, sí. En la actividad menciona que tenemos que utilizar un simulador sin companies. Ajá. Que de ahí podríamos checar varios países para ver sus factores económicos y tal. Ajá. Yo lo estuve viendo, pero no sé si sea la misma. Yo me metí a uno que dice igual, sin companies, pero es como más un simulador, como un juego, como para tipo invertir ahí para los productos, hacerlos crecer, tipo así como un juego de Farmville, algo así. Ajá. No sé si sea ese o ahí mismo yo no veo que haya países o ahí para poder escoger como dice la actividad. Permítame, sí. Estamos hablando de la actividad formativa número 2, ¿verdad? Sí, así es. Sí, mire, ese es un muy buen punto. Deme oportunidad. Es que, mire, no sé si les comenté que prácticamente estas actividades no las ponemos nosotros, las pone directamente la universidad. Sin embargo, deme oportunidad de revisarlo. Déjeme tomar su nombre, por favor, y les voy a mandar un mensaje a todos masivo para que nos quede claro ese tema de lo que viene siendo la simulación. Sí, por favor. Sí, ¿cuál es su nombre, perdón? Claudia Medina. Ok, Claudia. Como quiera voy a mandar el mensaje genérico porque sí traigo yo duda en esa actividad y mañana por ahí les comento. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, si ya no tenemos ninguna duda, les agradezco mucho su participación el día de hoy a los alumnos que se conectaron. Esta sesión va a quedar grabada para los alumnos que no pudieron estar el día de hoy, reiterándoles una disculpa por el tema por ahí que se presentó hace unos días y bueno, con la consigna de que esperemos sea la última vez que tengamos que mover una clase, ¿ok? Les agradezco mucho su participación, me quedo con ese pendiente para el tema de la duda y nos veríamos el próximo, tentativamente el sábado a las 10 de la mañana para continuar desglosando un poquito este tema de lo que es la empresa y su internacionalización, ¿sale? Muy buenas noches a todos y que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Igualmente, profe, hasta luego. Gracias, maestro, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches.